Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. En estos 8 meses que hemos estado compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias de grandes expositores y tratando de compartir sobre todo temas de interés en el área fiscal y de comercio exterior. Y bueno, pues como ustedes saben, el 26 de octubre se publicó la segunda resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior para el 2020. Y sus anexos 1, 1A, 19, 22 y 26. Por ese motivo, nos acompaña para hacer un trueque de hoy el maestro Ricardo Méndez. Él es líder de la División de Consultoría de TLC Asociados, para que nos ayude a compartir, a hacer un trueque, que nos platique de los cambios contemplados en estas publicaciones. Richard, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas de frío por allá? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue haciendo un poco de frío, ¿no? Ya empezamos a la parte del invierno. Nosotros nos jactábamos que aquí todavía en el norte teníamos un poquito de calor, pero creo que ya nos está llegando, entonces ya empezamos con el frío también, ya en toda la República, creo. Y bueno, pues antes que nada quisiera, antes de darte la palabra para este trueque, presentar como siempre tu semblanza. Ya sé que eres muy conocido y muchos te queremos y te seguimos, pero siempre es importante presentar tu semblanza. El maestro Ricardo Méndez Castro es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad Humanitas. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con la especialidad en Asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Catedrático de materias especializadas en materias aduaneras y de comercio exterior a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades del país. Por supuesto, también es catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEC Baja California, que por cierto ya vamos a iniciar inscripciones, así que no pueden, realmente es muy buena maestría, muy buena opción. Cursó los diplomados en Formación Integral Aduanera y de Comercio Exterior, así como la Administración de Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Autor del libro Contribuciones al Comercio Exterior por editor ICEP. Autor del libro Manual Práctico Técnico para la elaboración del pedimento aduanal por Tax Editores, entre otros libros especializados. Director académico en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEC Plantel Baja California y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. Secretario del Comité de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas del World Compliance Association. Richard, no me queda más que darte la palabra para hacer un trueque. Bienvenido otra vez a tu casa. Le hagamos un trueque. Sí, gracias. Déjenme comparto aquí pantalla. Vamos a presentar. Ahí está. Espero que se vea bien, esté todo bien ahí. Bueno, muchísimas gracias siempre por la invitación. Siempre pues es un honor estar aquí compartiendo pues estos temas de comercio exterior y sobre todo para reflexionar sobre ellos, debido pues que,
como ustedes saben, vamos a cerrar con varios cambios importantes e iniciamos 2021 con otros, sobre todo la parte relacionada con la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, que ya se ha comentado al respecto. Vienen también ahí varios cambios sobre la actualización de los acuerdos por parte de la Secretaría de Estados en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Y bueno, pues como comentabas, vamos a platicar ahorita de la segunda resolución de modificaciones, que trae un cambio interesante en relación con los decrementables, que estos pues estarían entrando en vigor en febrero del 2021, básicamente en la tercera semana de febrero del 2021, porque son 4 meses posteriores a la publicación. Y bueno, pues vamos a tratar estos temas siempre, pues es una de mis láminas preferidas, sobre todo los que estamos en el área de cumplimiento, siempre pendiente pues de las publicaciones, de las reformas, ¿no? Que ya no sabemos pues cuándo se van a dar a conocer. Pues hay que estar siempre pendiente del Diario Oficial de la Federación, y como saben, pues todo implica pues una nueva obligación, un nuevo riesgo que pues hay que, en este caso, pues controlarlo, ¿no? Entonces, siempre que se dé a conocer una nueva obligación, necesitamos revisar cuál es el mecanismo o esquema que vamos a utilizar pues para prevenir un tema sobre todo de sanción, o incluso de que se cometa algún tipo de delito, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante estar bajo cumplimiento. En resumen, de manera, aquí les presento un esquema general sobre cómo es que se fueron dando las publicaciones de estas disposiciones de comercio exterior, y pues tenemos la última que se dio a conocer pues el 26 de octubre de este 2020, en donde pues hubo cambios, como les digo, importantes. En términos generales, pues se dan a conocer 14 reglas que son, en este caso, modificadas. Los 5 anexos, que ahorita vamos a ver en qué consisten estos cambios. Y bueno, pues los transitorios que trae cada una de estas reglas. Aquí lo que hemos estado viendo es que se dan a conocer en el portal del Servicio de Administración Tributaria estos cambios en sus versiones anticipadas, y una vez que se publica una de estas posibles modificaciones o anteproyectos, en este caso en específico hubo una actualización. Ahí vemos 2 fechas muy particulares, que es la del 30 de septiembre del 2020 y la del 20 de octubre de este año, ¿no? Entonces, estas 2 versiones anticipadas o anteproyectos, pues fue que se unificaron y se dieron a conocer el 26 de octubre del 2020. En términos generales, básicamente lo que se hizo fue que algunas de las disposiciones, por ejemplo, en el caso de la 122, que trata sobre el tema de las promociones, la 126, que es sobre el registro y revocación del encargo conferido, en este caso para la agente aduanal, y la 127 para el encargo conferido de la agencia aduanal. Aquí lo que se hizo fue una precisión de identificar ahora lo que es la Administración General de Servicio al Contribuyente, ya que anteriormente pues hacía referencia a la Administración Central de Operaciones de Padrones. Si bien es cierto, la Administración Central de Operaciones de Padrones es parte, ¿no? Es una administración central de la Administración General de Servicio al Contribuyente. Bueno, pues ahora lo que hacen es estar refiriendo pues a la Administración General. Pues son tendencias que a veces se van citando pues en las reglas, ¿no? Porque
les digo, hay momentos en que se precisa la administración central y ahora va a un esquema de nombramiento más genérico, como ahorita lo vamos a ver con otras administraciones generales. También, bueno, pues en la regla 1.2.8 hay unas precisiones en cuanto a un tema de redacción. Por ejemplo, cuando habla de asociaciones, confederaciones, organismos, ahora menciona las asociaciones, los organismos, las confederaciones. Es solamente un tema ahí de redacción. No hay nada sustantivo en cuanto a un cambio importante. Obviamente esta disposición, la 128, creo que es relevante, sobre todo ahorita la vamos a citar en el tema de los decrementables, porque creo que pues se van a generar bastantes consultas para la autoridad en relación con la aplicación pues de lo que es el artículo 66 de la ley aduanera que vamos a comentar más adelante. Vean, así es como estamos en el tema de los padrones. Recordemos que tenemos un padrón general, un padrón de importadores, y los padrones sectoriales. Hay una división en cuanto a los de importación y los de exportación. En este caso, pues regula de manera adicional ciertos sectores que se consideran sensibles, tanto en la parte de importación como en la parte de exportación. Actualmente, bueno, pues de esta totalidad de 147.152 registros que hasta septiembre del 2020 tiene el Servicio de Administración Tributaria, vemos pues que 106.541 son padrones de importadores. En el tema de los sectoriales de importación son 21.425 y en el caso de los padrones sectoriales de exportación son 11.186. Bueno, ¿por qué les digo esto? Pues básicamente hubo algunos cambios ahí en relación con las formas de tramitar, en este caso, los padrones, debido pues que, sobre todo en el tema de los sectoriales, se concentraban en un solo documento, en el tema de los requisitos para poder tramitar los sectoriales. Entonces, lo que se hizo ahora fue hacer una segregación o una separación de lo que vienen siendo los formatos de ayuda que se utilizan y que están regulados en el anexo 1A de estas reglas generales de comercio exterior. Entonces hay esa separación y por lo tanto, bueno, pues se crean varios numerales del 141 al 143 formatos de instructivo específicamente para la parte de los sectoriales de exportación y por lo tanto en el caso de los sectoriales de importación pues se deja de hacer mención en esos formatos, ¿no? Entonces, como les digo, hay una separación. En el tema también de algunas actualizaciones que se hicieron, sobre todo en tema de referencia, en particular en la fracción 36 y en la fracción 37, pues aquí les digo, se deja hacer referencia a lo que es la Administración Central de Operaciones de Padrones y menciona a lo que es la Administración General de Servicios al Contribuyente, que pues obviamente controla a esta Administración Central, y de igual manera en lo que viene siendo esta fracción 42, lo único que se hace es actualizar lo que es la ficha de trámite, es decir, precisar que se refiere a la 141, porque antes hacía referencia, como les digo, al formato, en este caso, anterior, y esta fracción de manera muy particular que se refiere a los padrones sectoriales, específicamente del sector 9 de exportación del oro, la plata y el cobre, pues hace referencia al cumplimiento de mantener ahí actualizado la información del uso industrial que se le da a estas fracciones arancelarias reguladas en el sector 9. En el caso del penúltimo párrafo también hay una actualización, sobre todo en materia cuando se pretende de manera unilateral
avisar de la suspensión del padrón sectorial de exportación, bueno, pues ahora se va a hacer a través de la ficha de trámite 143. En el caso de la 134, que se refiere a la reincorporación de los padrones, de igual manera hay una actualización en cuanto al tema del nombre de la autoridad competente, que ahora hace referencia a la Administración General del Servicio al Contribuyente. El caso de la 137, pues solamente hace referencias, ¿no? los formatos autorizados para, en este caso, aplicar y sobre todo dejar sin efecto la suspensión del padrón de exportadores sectorial, y hace referencia a estos dos formatos, el 141 y en el caso del 142. En el caso de la regla 182, que refiere sobre todo temas relacionados con obligaciones en materia del servicio de prevalidación, lo único que hace referencia es que deben incorporarse esos criterios relacionados con la prevalidación de los pedimentos. Lo que pasa es que antes hacía referencia solamente a la incorporación de los criterios, pero no precisaba sobre qué, ¿no? Y te dice, bueno, son los criterios relacionados con la prevalidación de los pedimentos. Ahora, aquí lo que vemos es, por ejemplo, el anexo 1 de formatos y modelos. Hay una actualización en la parte que está de color amarillo. Si ustedes revisan, vamos a ver aquí que, por ejemplo, anteriormente hacía referencia a la Administración Central de Operación de Padrones, y hoy, bueno, pues hace referencia a esta administración de servicios al contribuyente de manera genérica. Así es como pues se tratan de ir ajustando los cambios que se hicieron a través de esas disposiciones que acabamos de comentar, sobre todo de la 133, de la 134, y pues se ajustan a también aquí en el anexo 1. De igual manera, pues en el anexo 1A hubo ahí los cambios que en principio les comenté, en donde hay esa separación, sobre todo de los formatos del 5, 6 y 7, y que pues hay una segregación, les decía yo, con los formatos del 41 al 43, ¿no? Ahí también hubo, siempre hay algunas precisiones, sobre todo en cuanto a los nombres de las dependencias en los formatos, que hay unos que no causan mayor controversia, simplemente solamente son de referencia, y hay otros que sí son importantes. Ahorita vamos a ver el del 78LA, que tiene relación con una de las disposiciones, porque hay un cambio, sobre todo en cuanto al vencimiento de la autorización del registro de esquema de certificación de empresas, que hoy, bueno, pues va a ser de 2 años. De igual manera, hubo un cambio que a mí me parece importante, sobre todo el tema de los avisos de destrucción de desperdicios, aquellos que importan temporalmente mercancías bajo el programa IMEX, y que pues aquellos resultantes del proceso productivo van a ser, en este caso, destruidos, y van a presentar evidentemente lo que es el aviso correspondiente ante la Administración Central, ante la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior, porque eso se hace ante las ABACES. Pues aquí hubo un cambio importante porque se incorpora este inciso que es el F, y que ahora, bueno, pues hace referencia a los números de pedimentos descargados conforme al método de control de inventarios, primeras entradas, primeras salidas. Esto anteriormente ya se hacía referencia, pero se había eliminado, y hoy en día pues se vuelve a retomar. Es decir, cuando nosotros realicemos una destrucción, pues vamos a indicar en ese documento que presentemos a la autoridad, pues cuáles son los pedimentos, en este caso afectados, ¿no? De acuerdo
con la destrucción de los desperdicios que se realicen, porque provienen de mercancías que están importadas temporalmente, y con esto pues la autoridad pues ya va a tener esa vinculación de las cantidades que se están citando dentro del escrito, y que la autoridad en su caso pues cuando levante esa acta de destrucción, porque acuérdense que en principio la autoridad tiene que levantar esa acta, y cuando la autoridad no pueda llevarlo a cabo es que se realiza por parte, en este caso, de la empresa que solicitó pues la destrucción de estos desperdicios, ¿no? Entonces aquí pues es muy importante, sobre todo en temas de sistemas de control de inventario. Ya sabemos que el anexo 24 pues es todo un tema, y debemos de vincularlo con las mercancías, como les digo, que vayan en este caso a destruirse. Adicionalmente, les digo, hubo cambios en cuanto a los formatos, porque ya son instructivos específicamente dirigidos a lo que son los padrones de exportadores sectoriales, y hubo también algunas precisiones, sobre todo en el aviso de destrucción de mercancías que pasan a propiedad del Fisco Federal, que se relacionan con una de las reglas, porque ese formato en específico no existía. Entonces se incorpora este nuevo formato de la ficha 144, ¿no? En el caso de la 1918 es un dispositivo importante porque se relaciona con el tema de los acuses de valor. Sí hay una reestructuración que no generó muchos cambios, sobre todo la forma en que se organiza este dispositivo. La única parte que considero relevante es que hace referencia que cuando se trate de hidrocarburos y combustibles, mercancías de este sector 13, básicamente pues se tiene que asentar lo que es la cantidad y la unidad de medida de tarifa, ¿sí? En términos pues de la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación. Ese es el único cambio sustantivo. Lo demás, bueno, pues es solamente reacomodar los textos, que a veces sucede mucho también eso con las disposiciones. De manera muy particular también, por ejemplo, en esta regla 223, pues hace referencia a los lineamientos que establezca la Emisión General de Aduanas. Antes hacía mención de la Emisión General de Comunicaciones, de Tecnologías de la Información, ¿no? Entonces, esto, pues hay un cambio ahí muy particular. Entonces, obviamente, ahora pues ya precisa quién es la dependencia que tiene atribuciones en relación con estos lineamientos. De igual manera, en el procedimiento de destrucción de mercancías de propiedad al Fisco Federal, les decía, esa es la ficha de trámite 144 que no existía, se precisa, y sobre todo aquí hace referencia pues a aquellas mercancías que van a, en este caso, a ser destruidas, ¿no? Porque en un momento dado pues no pueden recibirse en el INDEP. En el caso de la regla 373, es lo que les comentaba, que aquí es donde se precisa la vigencia que va a tener este nuevo registro. Si anteriormente, por ejemplo, te decía que iba a ser de un año, pues ahora te indica que la vigencia va a ser máximo de 2 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, obviamente, si el plazo pues era de 1 año y ahora te lo están otorgando de 2 años, pues es positivo, y ese fue el cambio también que se precisa en la ficha de trámite. En cuanto a la regla 3725 relacionado con los datos inexactos, pues aquí hay un ajuste en el dispositivo, porque pues separa la fracción tercera a un último párrafo, porque en realidad no tiene relación con el 184 y 185, que son los que tratan el tema de los datos inexactos. Es otra infracción y por lo tanto se pasa a un último párrafo. Y en la regla 459 de mercancías que no son susceptibles de depósito fiscal, recordemos que hay regímenes aduaneros en donde
ciertas mercancías no pueden destinarse a a determinados regímenes aduaneros. Por ejemplo, en la importación temporal que tenemos el anexo 1, y luego en el 108 que te habla de los combustibles que están relacionados con el anexo 29. Bueno, pues aquí en el caso de la 459, pues son fracciones que no pueden destinarse bajo este régimen de depósito fiscal, y lo que se incluye en un momento dado es la partida 1701. Entonces ahora es una nueva restricción de que este tipo de mercancías de la partida 1701 de la tarifa, pues no pueden ser destinadas a este régimen aduanero, ¿no? Que también me parece importante. Bueno, vamos a entrar un poco ya más en materia, sobre todo esta cuestión que tiene referencia con el tema de los decrementables. Primeramente, aquí tenemos un anuncio que hizo la autoridad a través de este boletín, no hace mucho tiempo, el 4 de septiembre, ya prácticamente un poquito más de 2 meses, hizo referencia a que implementaría algunas pruebas piloto relacionadas con la declaración de los decrementables, y para ello iba a modificar los lineamientos de los registros del validador de operaciones de comercio exterior. Se iban a adicionar en ese tiempo 5 campos, que son los decrementables de fletes, seguros, carga, descarga y otros decrementables. Posteriormente, el 12 de octubre, se da a conocer este boletín informativo en donde pues hay una precisión de que en el caso de estos campos que se pretendían incorporar a lo que es el archivo electrónico del pedimento, pues no se va a llevar a cabo hasta en tanto pues no se publiquen en el diario oficial de la Federación. Sin embargo, bueno, pues ya de entrada ya estaba la parte, vamos a poner, técnica, porque recordemos que para realizar un pedimento necesitamos 3 elementos. 3 elementos, que es el formato del pedimento, que aquí ya están en el anexo 1, el instructivo llenado, que es el anexo 22, que ahorita es lo que vamos a analizar, y lo que es el manual técnico de validación, porque recordemos que la información del pedimento se transmite electrónicamente al sistema electrónico aduanero. En ese sentido, la estructura del pedimento es modificada en el anexo 1, se vuelve a publicar el formato. Ojo, se publica el formato más no la impresión simplificada del pedimento. Entonces, tenemos 2 formatos que tradicionalmente se utilizan en la práctica. Normalmente, cuando se trata de vehículos o operaciones de aduanas marítimas, o en el tema de regulaciones también de vehículos, se utiliza lo que es el formato completo, porque así lo establece el anexo 1. Y cuando son operaciones distintas a las que acabo de mencionar, utilizamos la impresión simplificada del pedimento. Eso, bueno, pues está contemplado dentro de este anexo 1, ¿no? Tanto el formato del pedimento como la impresión simplificada. Entonces, el que se modifica es el formato del pedimento. Vean, aquí dice pedimento. Cuando dice impresión simplificada del pedimento, nos referimos al otro formato. Entonces, el pedimento es al cual se le incorporan estos elementos del valor de los decrementables, los transportes, el seguro, la carga, descarga y los otros decrementables. Entonces, con esta parte se ajusta ahora sí a lo que establece propiamente la ley aduanera, porque en la parte superior tenemos lo relacionado con los incrementables, pues, que es el artículo 65, y en el caso de los decrementables o ajustes, en este caso negativos o no incrementables, los tenemos en este recuadro, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a comentar. Bueno, aparentemente esto pudiésemos decir que es novedoso, porque pues ahora la autoridad nos está diciendo que en un momento dado lo declaremos en el pedimento. Sin embargo, podemos identificar, si analizamos obviamente la normatividad,
y los tipos de documentación que en un momento dado presentamos en la práctica y que forman parte de nuestros expedientes, vamos a revisar uno de los campos de la manifestación de valor. Entonces, la manifestación de valor específicamente en este apartado de valor de transacción de las mercancías, viene un campo aquí que es el inciso B, que dice información conforme al artículo 66 de la ley, refiriéndose a la ley aduanera, y te dice cuáles son los conceptos que no integran el valor de transacción. Entonces aquí tenemos que nosotros que marcar en ese checkbox, tenemos que marcar si es el precio previsto en la factura, si es el precio de otros documentos que se anexan a la manifestación, si existen los campos señalados en el artículo 66, o sea, conceptos que no integran el valor de transacción, y si los conceptos del artículo 66 aparecen desglosados o especificados en la factura comercial. Estos puntos nosotros lo hacemos de dos formas. Primeramente, tenemos aquí en la parte superior si esa información la voy a anexar a la manifestación de valor. Es decir, si van a ser documentos adjuntos o anexos a la manifestación. Si esto es así, bueno, pues a esos anexos lo que tengo que hacer es identificarlos con un número, ¿no? Y ponerles una descripción. En su defecto, puedo, en este recuadro que está en la parte de abajo, puedo decirle, primero indicar que no voy a anexar ninguna documentación, sin embargo, voy a describir en estos recuadros cuáles son esos elementos de la factura, es decir, la mercancía, el número de la factura, el importe y el concepto, en este caso, del cargo. ¿Se fijan? Ese es el primer documento en donde nosotros, previo a todo esto que vaya a entrar en vigor, ya tenemos un punto donde nosotros tenemos que identificar esta información. Adicionalmente, en la próxima manifestación de valor, esta manifestación de valor electrónica todavía no ha sido dado a conocer en lo que es el diario, el oficial de la Federación. Recordemos que primeramente, una vez que esto se publicó en el anexo 1 y en la regla 151, se estableció de que se iba a dar a conocer a partir de cuando ya se encontraba lista la ventanilla única o ventanilla digital para efectos de poder registrar esta información. Bueno, pues esto todavía no ha sucedido, pero ya está el formato publicado en el anexo 1 y de igual manera nos vamos al apartado relacionado con el artículo 66, que son los ajustes negativos o decrementables. Y de igual manera vemos cada uno de esos elementos que son muy similares a la manifestación de valor que ahorita estamos utilizando, en donde viene el concepto que voy a especificar, ¿no? El monto y el caso de la fecha de erogación. Entonces, aparte, bueno, pues del importe, pues tengo que poner en este caso el total. Y si ustedes identifican esos elementos que tenemos del lado izquierdo, van a ver que son muy similares a las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 66 de la ley aduanera que ahorita lo vamos a analizar. Adicionalmente, nosotros tenemos otro documento que se relaciona con las importaciones, porque acuérdense que el tema de los decrementables está vinculado directamente con las operaciones de importación. De igual manera, tenemos un apartado dentro de la hoja de cálculo para la determinación del valor en aduanas de mercancías de importación. Aquí, en el punto 7, que aquí vean ustedes que se denomina no incrementables. Entonces, en este no incrementables, vean gastos diversos que se realicen con posterioridad en los... If you're getting ready to do your holiday shopping at Sephora, Nike, or Neiman Marcus, make sure you head to Rakuten first. Rakuten helps you save big on whatever you're buying for the holidays. Getting gifts for friends and family? Get some cash back for yourself. Plus, save on festive home decor, party outfits, and that trip to see your fam.
With Rakuten, you can earn cash back on top of the biggest sales of the season, so you get the most savings. And it's easy to use. Just start your shopping at Rakuten.com or use the Rakuten app, and you'll get your cash back payments through PayPal or check. Rakuten partners with over 3,700 stores. The stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Join for free at Rakuten.com and get the Rakuten app. That's RAKUTEN. Your source for Georgia politics, the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia podcast is now 5 days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. Puestos a que se refiere la fracción 1 del artículo 56, gastos no relacionados, fletes y seguros, gastos de construcción, instalación, armado, etcétera, contribuciones, dividendos y un total, ¿no? Bueno, pues esto les quiero decir pues que existe pues, prácticamente pues, desde 1995, ¿no? Entonces, este es un tema importante que ahora, pues, ¿qué está señalando la autoridad? Que los vamos a declarar en el pedimento. Previo a ello, pues es importante nosotros que identifiquemos cómo se conforma la base gravable del impuesto general de importación. Porque ustedes saben que para pagar el impuesto de importación, para pagar el derecho de trámite aduanero, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones, pues tengo que tener una base gravable. Esa base gravable es el monto sobre el cual yo voy a aplicar esas tasas que en este caso establece pues cada una de las leyes que gravan, ¿no? Pues las mercancías o las operaciones de importación. En ese sentido, sabemos que la base gravable del impuesto general de importación pues es el valor en aduana, y el valor en aduana es el valor de transacción, es decir, un valor derivado de una compra-venta, o es, en este caso, el precio pagado o por pagar. Y también, pues sabemos que deben de cumplirse ciertos requisitos. Lo que establece propiamente el artículo 64 es que se realicen los ajustes incrementables, es decir, todos los ajustes positivos que se deban de adicionar o incorporar al valor, y que se cumplan con ciertas circunstancias del artículo 67, es decir, que no existen restricciones a la importación o a la venta. Entonces, aquí, de manera general, pues vamos a concentrarnos de que vamos en un momento dado a aplicar lo que es el valor de transacción. Esa es una fórmula que me gusta y que obviamente cito ahí la obra del doctor Pedro Trejo Vargas, y bueno, me parece interesante pues cómo pone esta fórmula pues, para una mayor comprensión. Y pues básicamente aquí lo que se hace es lo que acabo de explicar hace un momento, en donde el valor de transacción es igual al precio pagado por pagar, más los ajustes incrementables, menos los ajustes no incrementables y las circunstancias del artículo 67. Hay un tema que generan controversia sobre si son ajustes no incrementables. Lo que pasa es, también hay un tema de redacción, porque ahorita vamos a ver algunas tesis y los documentos que acabamos de ver hace un momento, en donde ya identificamos que dicen ajustes no incrementables o no incrementables. Vamos a ver otros en donde los denominan decrementables, que es uno de los cambios que se hizo tanto al anexo 1 como al anexo 22 y pues al manual técnico de validación. Y vamos a ver otros en donde los llaman, en este caso, no incrementables. Entonces, a lo mejor no es apropiado el nombre de decrementables, pero lo que te quiere señalar pues es de que ciertos conceptos, ciertos cargos no van a formar parte de ese valor de transacción como ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, tenemos los cargos o los ajustes incrementables, que esto no es un tema
que se cuestiona, o sea, no hay ningún cambio aquí, simplemente los pongo como referencia porque del valor pues va a haber ciertos montos que tengamos que adicionar a ese valor para poder determinar nuestra base gravable, y esto pues como bien sabemos pues ya tenemos ahí lo que son las comisiones de venta, los gastos de corretaje, ¿no? Hace una excepción sobre las comisiones de compra, el caso de también otros gastos como son fletes, el tema de gastos de carga, descarga, gastos de embalaje y el tema de los seguros, ¿no? Y todo, menciona todo aquello que obviamente que esté establecido en cada uno de estos puntos y que haya sido realizado antes del cruce de las mercancías, ya sea en el caso de tráfico terrestre o en el de amarre o atraque marítimo, el de arribo, en el caso del aéreo, ¿no? Antes de que se den los supuestos del 56 que señala de la ley aduanera. Adicionalmente, bueno, pues se menciona lo que son los valores de asistencia debidamente repartidos, regalías y derechos de licencia o reversiones del valor al vendedor, que en el tema de las reversiones pues pueden ser algunos ingresos relacionados de alguna reventa o algún acuerdo que se haya quedado pues entre el importador y en este caso el vendedor. Y todo esto pues debe llevarse a cabo sobre la base de datos objetivos y cuantificables, es decir, que hay elementos para poder en un momento dado aumentar o incrementar esos valores, ¿no? Y lo contrario, pues si no tienes, si esos elementos son subjetivos, pues no estaría en un momento dado correcto. Ahora, vamos a entrar de lleno a esta parte de estos ajustes, como les digo, que son no incrementables o en un momento dado que se les conoce como decrementables, que así se establecieron dentro de la disposición. Lo primero que tenemos que analizar desde mi perspectiva es el primer párrafo y el último párrafo de ese artículo 66, que esto pues, nos va a dar de entrada una precisión en cuanto a en qué momento debo declarar estos importes. En principio, inicia diciendo que el valor de transacción de las mercancías, en este caso que hayan sido importadas, no comprenderá pues estos valores siempre y cuando se desglosen o especifiquen. Entonces, de entrada habla del valor de transacción de las mercancías. Entonces, cuando hablamos del valor de transacción es que hay una compra-venta. Entonces, si estamos hablando de que yo realizo importaciones y determino otro método de valoración distinto, o sea, nosotros ubicamos nuestro pedimento y el método de valoración es el 1, que es el valor de transacción. Entonces, si declaro otro método de valoración, valor de transacción de mercancías idénticas, similares, valor, en este caso, de precio unitario de venta, valor reconstruido o el de último recurso, que estamos hablando del artículo 78. Entonces, como es el último recurso, entonces básicamente pues no entra dentro de este elemento. Entonces quiere decir que si existiese algún tipo de valor, de monto o cargo relacionado con un método distinto de valor de transacción, ya no entramos al análisis de lo que es este artículo 66 porque se refiere al valor de transacción. Entonces, si tengo un método de valoración, el clásico, ¿no? Tengo el 6, mi método de valoración 6. Bueno, pues entonces ya no es aplicable, sobre todo en el caso de las maquiladoras que utilizan este famoso último recurso, en donde pues dice, ¿sabes qué? Pues es que la mercancía viene en consignación, no hay compra-venta, no hay valor de transacción de mercancías idénticas, similares, etcétera, etcétera. Entonces estoy utilizando el que precisa este
este último recurso, por lo tanto, pues no me aplicaría lo establecido por el artículo 66, ¿no? De entrada. Y la otra parte que señala es, como les decía, que se desglose o especifique el precio pagado. Y el último párrafo señala que se entiende que se desglosa o especifica cuando se detalla o especifica separadamente el precio pagado en el comprobante fiscal digital o el documento equivalente. Y ustedes dirán, bueno, pues el documento equivalente lo entendemos porque pues esto está establecido dentro del artículo segundo de la ley aduanera y te dice que el documento equivalente es el documento de carácter fiscal emitido en el extranjero en el cual se detalla cuál es el valor de las mercancías a importar, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ahí sabemos pues que el documento equivalente pues va a ser un documento emitido en el extranjero, pero también menciona el comprobante fiscal digital. Hay pocas operaciones, pero sí las ha llegado a ver en donde el documento se emite en México. Es decir, yo tengo una mercancía en el extranjero y hay un comprador en México, yo estoy en México y le digo, ¿sabes qué? Pues te vendo una mercancía que se encuentra en el extranjero. Entonces la transacción se lleva en México, sin embargo la mercancía se encuentra en el extranjero. O sea, no necesariamente los proveedores se encuentran en el extranjero, también se encuentran en este caso en México. Y eso se ajusta muy bien a lo que establece pues la regla 318, en donde te dice que se puede emitir un documento proveniente del extranjero o de proveedor, en este caso nacional. Bueno, aquí en cuanto a los temas de los gastos, entonces vamos a suponer que ya me ubico en un supuesto valor de transacción, porque si es diferente el valor de transacción, entonces no lo aplicamos. Entonces, lo segundo es, ¿viene detallado? Si no viene detallado, pues entonces tampoco entramos al tema, porque pues si no viene detallado, pues los montos pues no los vamos a inventar, ¿no? Es decir, la factura tendría que venir desglosada y especificado el concepto que en un momento dado necesitamos, en ese caso, declarar como un valor decrementable, porque si no está desglosado o especificado, pues ahí vamos a tener un problema. Ahí la otra vertiente es si el documento está mal elaborado, es decir, si se debe haber especificado o detallado y no se hizo de esa forma. Bueno, entonces, el primer punto que tenemos es gastos que por cuenta propia realiza el importador que estiman que benefician al vendedor. Y aquí tenemos un detalle porque no, ahora sí que no lo precisa, habla de manera genérica. Entonces, vamos a ver otros ordenamientos. Voy a poner ahorita un ejemplo del Código Comunitario en este caso de la Unión Europea, en donde ellos sí hacen algunas precisiones en la normatividad de cuáles son los costos que en un momento dado se pueden incorporar. Si nosotros tratamos, yo los invito, hay algunos libros muy interesantes de algunos catedráticos, de algunos expositores, pero todas esas obras los mencionan muy genéricos. O sea, no hay pocas obras en donde sí te precisan o te tratan de explicar, y sobre todo las extranjeras, en donde sí te ponen algunos ejemplos, incluso de derecho comparado, cuáles son los elementos que puedes, en este caso, considerar, que son los que yo tomé de consulta para decir, bueno, pues por lo menos en esta otra legislación sí lo señala. Y eso, pues nos va a servir en un momento dado, en el caso que pretendamos realizar alguna consulta con la autoridad, porque considero que todo este tema, en el caso de México en específico, ustedes saben que las disposiciones que establezcan cargas a los particulares sobre objeto, sujeto, base, grado y tarifa y época de pago son de aplicación estricta. Entonces, si el dispositivo no lo menciona, pues eso me va a generar una incertidumbre. Y obviamente si genera esa incertidumbre, pues ¿qué va a decir la autoridad? No, pues es que no determinaste el correcto valor, ¿no? Y también para ellos sería un tema porque
cuando pretenda sancionar, pues debe de fundar y motivar, ¿no? Entonces, si no hay claridad en cuanto a la descripción, pues tampoco puede asumir de que cierto elemento que en un momento dado no incorporaste, es que debas, en este caso, declararlo, ¿no? Eso es un tema relevante. Bueno, en este punto de los gastos que por cuenta propia realiza el importador, hay un ejemplo que se menciona sobre todo en los gastos de financiamiento. Hay un gasto de financiamiento que te da el vendedor, a lo mejor una tasa de interés, no sé, del 3, 4%. Bueno, pues ese interés que te cobra, pues debes de reflejarlo ahí y ese interés está establecido, en este caso, en la factura, ¿no? Pero ahí no me menciona esa parte, digo, son ejemplos de otros ordenamientos. También, bueno, pues se menciona el caso de otros supuestos cuando hay una prestación que se realiza en el extranjero, a lo mejor algún tipo de gasto de publicidad, ¿no? Que tenga relación con el producto. Y bueno, pues aquí no me menciona también, por ejemplo, gastos publicitarios, pero esos gastos de publicidad deben también tener relación con el valor de las mercancías, porque dice, oye, pues no vas a hacer un gasto de publicidad de $1,000,000 si tus mercancías valen $100, ¿no? Entonces también son temas que deben de identificarse correctamente. Bueno, adicionalmente, menciona, por ejemplo, los gastos siempre que se distingan del precio pagado, lo vuelvo a reiterar, siempre que se distingan del precio pagado, los gastos de construcción, gastos de instalación, armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica. Estos gastos probablemente son frecuentes y pueden llevarse varios a la vez. Es decir, imagínense ustedes van a comprar una maquinaria de, no sé, de $1,000,000, $500,000, que pues, las maquiladoras pues las compran, ¿no? Entonces, van a hacer la compra, obviamente hay un gasto de instalación porque te dices, ¿sabes qué? Pues yo te voy a instalar esa máquina, va a haber un gasto a lo mejor de mantenimiento, quizás que pues le voy a dar mantenimiento por 5 años. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. A esa máquina en específico, pues obviamente por un tema de garantía, ¿no? Que no le puedes hacer tú nada, yo soy el que le voy a dar mantenimiento. Te voy a dar asistencia técnica, es decir, te voy a dar capacitación a los operadores de esa máquina y adicionalmente existen gastos de transporte, gastos de seguros y pues algunos otros gastos conexos que dice tales como manejo de carga y descarga. O sea, no precisa cuáles en su totalidad, solamente te dice tales como el manejo de carga, el manejo, carga y descarga, ¿no? Entonces, estos gastos, imagínense ustedes, pues deben de venir desglosados previamente en la factura. Si no vienen en la factura, pues eso ya es un tema, ¿no? Quiere decir que están incluidos dentro del valor de transacción. Adicionalmente, pues también se refiere a lo que son las contribuciones y cuotas compensatorias derivadas de la importación o enajenación. O sea, evidentemente, esos gastos de importación, pues no están incluidos o no deben de ser incorporados al valor de transacción porque son gastos que pues apenas se van a erogar al momento de que se destinen las mercancías a la importación. Aquí
como siempre, se ha tratado de relacionar ese tipo de gastos con los términos de comercio internacional, con los Incoterms, pero no necesariamente esto es así. No necesariamente, porque pues, hay unos gastos que, por ejemplo, el tema de instalación, de armado, montaje, no están incluidos dentro del tema de los Incoterms. Tradicionalmente, los Incoterms te incluyen gastos de transporte, gastos de seguros, algún tema de maniobra de carga y descarga, y pues precisa pues lo que son las obligaciones y responsabilidades entre el vendedor y comprador, ¿no? Entonces, querer relacionarlo con un Incoterm, pues, te puede orientar, pero no de manera categórica que decir, sabes que si utilizas este Incoterm, esos son los gastos que tienes que incorporar. Por ejemplo, normalmente hay algunas operaciones en donde sí pudiese contemplarse lo que son las contribuciones y cuotas compensatorias, porque cuando hablamos de contribuciones hablamos, como lo establece el artículo 2 del Código Fiscal. O sea, ¿qué son las contribuciones? Bueno, pues son los impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, que en materia aduanera, pues básicamente estamos hablando de impuestos y derechos. Pero, obviamente, por ejemplo, un DDP, Delivery Duty Paid, o entrega con los impuestos pagados, bueno, dices, oye, pues es que a mí ya me incluyeron los impuestos pagados. Pero también la persona que compró las mercancías, pues no está haciendo la importación, la está haciendo un tercero. Y ese tercero, muy probablemente, a lo mejor en el momento ni siquiera sabe cuáles son los impuestos de importación. Entonces, por lo tanto, si dentro de la factura estuvieran desglosados esos impuestos, pues lo único que va a tener que es reflejarlos como decrementables, no formarían parte del valor de transacción. Eso es básicamente lo que te señala, ¿no? Y bueno, pues hay otra parte en el tercer párrafo que habla del pago por dividendos, es decir, por ganancias o retribuciones que se den entre los socios, y otros conceptos que no guarden relación directa con las mercancías importadas. Aquí volvemos a lo mismo, habla de otros conceptos que sean pagados que no guarden relación directa con las mercancías importadas. Y dices, bueno, pues ¿cuáles, no? Entonces uno toma como referencia otros ordenamientos de otras partes del mundo, pues para saber cómo se relaciona la información. Es importante pues analizar las opiniones o los criterios del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas. Aquí yo les puse 2, son muy genéricos porque primero pues en uno precisa qué se entiende por gastos que se realicen con posterioridad a la importación, que eso también es un elemento importante porque estos gastos deben de realizarse con posterioridad, pero dices, oye, pues si se realiza con posterioridad, obviamente ya debe estar incluido en la factura, porque si tú generas otra factura, pues ya no se cumple con los que establece propiamente el artículo 66. En el caso también hay otro que les decía, el de actividades que por cuenta propia emprende el comprador después de la compra de las mercancías, pero antes de su importación. Hay unos gastos que a lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? Pues es un gasto de revisión de la maquinaria que se realiza en el extranjero. Es decir, no se realiza en el extranjero y el análisis se realiza en el extranjero, las pruebas se realizan en el extranjero. Sin embargo, bueno, pues la ley dice que sean con posterioridad de importación, pero ese es un criterio, les digo, de la OMA, en donde señala que puede ser, en este caso, también anterior. Y ese tipo de ajustes deben de, a veces, citarse en lo que es el anexo 5 de los criterios no vinculativos que forman parte de las reglas generales de comercio exterior. Que de hecho esto ya deberíamos de identificarlo, ¿no? Porque les digo, esta información ya se declara en lo que es la manifestación de valor y la hoja de cálculo, ¿no? Pero pues hasta ahora pues no se ha generado ningún tipo de problemática. Vean, en el caso del Código Aduanero Comunitario de la Unión Europea, aquí sí señala que las actividades incluidas las relativas a la comercialización, y dice, bueno, ¿qué se entiende por las actividades relativas a la comercialización? Y menciona que designará todas las actividades ligadas a la publicidad y a la promoción de ventas.
punto que no está relacionado con el nosotros. Aparte, también la redacción, recordemos que todos estos lineamientos provienen del artículo 7º del GATT, del Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC, y que en el caso de nosotros, bueno, pues hicimos una incorporación de esa normatividad internacional, pero pues también lo ajustamos a la mexicana, ¿no? Como se dice, ¿no? Porque utilizamos nuestra terminología. Y en el caso de ellos sí es poco más allegada, ¿no? O muy similar a la redacción del texto original, que esa parte también es importante y a veces se pueden generar ahí ciertas confusiones, ¿no? También es un tema, les digo, que va a dar mucho de qué hablar. Bueno, pues ya para ahora sí que identificar los campos que establece el anexo 22, ya como les dije, esto pues estará en vigor 4 meses, será el 26 de febrero del 2021. Primero, bueno, pues vamos a identificar los transportes, ¿no? El monto de esos decrementables, de los gastos que se hayan realizado para con posterior al cruce de las mercancías, el caso de los seguros decrementables, el caso de temas de carga y de descarga posteriores al cruce, y los otros decrementables. ¿Cuáles son lo que visualizo en el llenado de los campos, ¿no? Primero, bueno, pues obviamente estamos hablando del pedimento, debe realizarse en el idioma, ¿cómo se llama? En moneda nacional. En el caso del costos o los gastos es originado con posterior al atraque, arribo o cruce de las mercancías, tal cual lo establece el 56, es decir, todos esos gastos son con posterioridad a la importación. Solamente hay una precisión en cuanto al tema de los decrementales de la forma proporcional, que es en función pues, de lo que estás extrayendo del depósito fiscal, o sea, mercancías que ingresan bajo A4, depósito fiscal, y después se hacen las extracciones, por ejemplo, no sé, con un G1 y se van extrayendo el depósito, ¿no? Únicamente los campos 25 y 28 refieren que es operativo asentarse la información en las claves del pedimento CT, T3 y T7. CT, pedimento complementario, pues estamos hablando de exportaciones, pues no tiene relación el tema de los decrementales porque estamos hablando únicamente de importaciones. T3, tránsito interno a la importación, que también hay tránsito interno a la exportación, y T7, tránsito interno por territorio nacional, en el caso que se lleva a cabo por ferrocarril, que más bien debería venir en todos los campos, o sea, en los campos distintos al 25 y 28 también debería venir la misma referencia, y únicamente hace mención del artículo 66 en este último campo de los otros decrementales. Sin embargo, para dar una mayor certidumbre en cuanto al llenado, como lo menciona cada uno de los campos relacionados con el tema de los incrementables, que indica en términos del artículo 65 de la ley aduanera, bueno, pues así cada uno de los campos debe señalar en términos del artículo 66, o sea, que no haya duda de que ese campo se llena en términos del 66 de la ley aduanera. Aquí brevemente unas tesis que pues, nos sirven de referencia. Primero, valor de transacción de las mercancías. Los conceptos que no integran deben desglosarse o especificarse en forma separada. Y bueno, pues es lo que establece propiamente el 66. Pues de lo contrario deberá entenderse que forman parte del valor de transacción de las mercancías, ¿no? Entonces, les decía yo en uno de los puntos, si no están desglosados, son parte del valor. Esto ya hay un criterio. Impuesto general de importación, alcance de los ajustes incrementales y decrementables como elementos del valor de transacción. Vean aquí el término decrementables. Y básicamente en este punto dice, en cuanto a los ajustes negativos o elementos decrementales al precio de esa transacción, pues son esos dos puntos. Y es básicamente lo que establece el artículo 66 de la ley aduanera. Solamente hace prácticamente una transcripción. El impuesto general de importación, el valor en la aduana se termina aplicando el valor de transacción. Pues sí, o sea, y los otros métodos que existen, ¿no?
Y en este específico señala, para que el valor de aduana se determine aplicando el valor de transacción, se requiere, y hay un punto, que también se apliquen los decrementables conforme al artículo 66. O sea, es solamente precisiones en cuanto a este tema, ¿no? Hay otro sobre el impuesto general de importación, los artículos 64, tercer párrafo y 65 de la ley aduanera vigente a partir del 1 de abril de 1996, no transgreden el principio de proporcionalidad tributaria. Y pues aquí básicamente lo que explica es, así como existen incrementales, existen decrementables, lo cual implica que la base del impuesto sea acorde al costo que efectivamente significó para el importador la introducción de la mercancía al país, cuyos términos combinó libremente con su vendedor. O sea, si puedes sumar, puedes restar. Entonces no vas a, en este caso, a considerar un valor mayor. En la parte negativa, podemos así decirlo, o sea, sabemos que a veces, incluso por declarar una clave de Incoterm incorrecta, la autoridad siempre argumenta, desconozco el valor de la mercancía, y pues te aplica el 200, ¿no? Sopas, ¿no? 60 y tantos mil pesos por cada uno de los pedimentos que te equivocaste. Normalmente esto hacen revisión de gabinete o en algún tipo de visita domiciliaria, ¿no? Le ejerce sus facultades de comprobación. También pudiera en un momento dado aplicarte del 130 al 150% de los impuestos omitidos, o del 55 al 75% para otros impuestos distintos al de importación. También en este caso puedes rechazarte el valor porque dices, no sabes que pues, el valor que me estás proporcionando pues proviene de información inconsistente, y te aplica 78A de la ley aduanera, y pues pudiese generarse otra serie de sanciones. Aquí les puse el delito de contrabando, siempre y cuando hubiese omisión de las contribuciones al comercio exterior y de las cuotas compensatorias, vean, de 3 meses a 9 años de prisión. No nos quiero asustar, ¿no? Pero pues aquí está ya. Y bueno, pues para rematar en el tema de los Incoterms, pues vemos que se publica lo que es en el anexo 19, que ahora el Incoterm ya pues es un campo multable. O sea, no quiere decir que no te vayan a desconocer el valor. O sea, aparte de que te desconozca el valor, pues también el campo es multable, que es como se ha venido dando, ¿no? Y adicionalmente, bueno, pues ya les comentaba que lo que es el campo 30, los decrementales, pues también ahora forman parte de este catálogo de datos inexactos que contempla el anexo 19. Entonces, bueno, ya el último, el anexo 26, prácticamente hay una eliminación en cuanto a la referencia a la NOM 116 de SECOFI 2018. Y bueno, esto porque fue eliminada dentro del anexo 241 de la publicación del diario del 3 de septiembre, ¿no? Pues no es les digo, por asustarlos, pero pues bueno, esos son los terroríficos cambios del mes de octubre, y que pues seguramente... ¿Cómo dices tú? ¿Tu miedo lo regalo? No vendemos miedos, es gratis. Pero bueno, pues son aspectos que vamos a tener que estar pues trabajando, ¿no? En las futuras en entrar en vigor, ¿no? Con los futuros cambios que vienen. Para la colección, ya no sé qué número de reconocimiento es, pero con mucho cariño, Richard, eso no cambia. TLC Magazine México, llegamos a un trueque, otorga el presente reconocimiento a Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema segunda modificación de las reglas generales de comercio exterior para el 2020, el día 10 de noviembre del 2020. Te los voy a enmarcar todos y seguro va a ocupar toda la pared de tu oficina. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática,
No olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.